En el Q2 del 2022, es decir, en el próximo año, nos llegaría el lanzamiento oficial por parte de .NET MAUI, una evolución, un framework multiplataforma evolución de Xamarin Forms, y por lo tanto, muchos desarrolladores Xamarin Forms tendrán la duda, ¿qué va a ocurrir con mis librerías? ¿Qué va a ocurrir con mis proyectos? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo porto mi código de Xamarin Forms a .NET MAUI? En este vídeo vamos a intentar dar las claves principales. A la hora de portar código desde Xamarin Forms hacia .NET MAUI, tenemos una inmensa variedad de código que podemos portar. Tenemos opciones como converters, esas pequeñas clases que nos ayudan a convertir entre diferentes tipos y que solemos utilizar en nuestras interfaces usando código XAML. Tenemos también código como triggers, que de igual forma vienen a ayudarnos en código XAML a desencadenar ciertas acciones, efectos para hacer personalizaciones de la UI a nivel nativo con pequeñas piezas de código. Tenemos los probablemente conocidos custom renderers, que sin duda creo que son la pieza más importante o más compleja a la hora de portar, porque probablemente sean las piezas de código más grandes. Así que creo que vamos a dividir el aprendizaje a la hora de portar código desde Xamarin Forms hacia .NET MAUI en diferentes bloques, es decir, en diferentes vídeos. Y en este vídeo nos vamos a centrar en portar probablemente lo que mayor duda o mayor necesidad te causa, que es custom renderers. Justo delante tenemos un típico proyecto de Xamarin Forms. Es un proyecto donde podemos ver el proyecto de código totalmente compartido, usando la última versión, en este caso, de Xamarin Forms, y un proyecto nativo para Android, iOS y, en el caso de Windows, utilizando WP. En el proyecto de Xamarin Forms vamos a definir una clase que nos va a ayudar a crear un entry, es decir, una caja de texto totalmente personalizada. Adelanto que en este ejemplo no vamos a crear un entry con cientos de propiedades, con gran complejidad. El objetivo no es ese, el objetivo es sencillamente crear un control muy pequeñito, pero lo suficientemente interesante como para que te recuerde justo los mismos controles personalizados utilizando custom renderers que estás creando en tu proyecto, sepas identificar cada uno de los pasos y de igual forma puedas portar tu código desde Xamarin Forms hacia .NET MAUI. Esta clase es la que define el control abstracto, es decir, la definición del control en nuestro código Xamarin Forms. Y como bien probablemente sabes, desde esta clase necesitamos en cada proyecto nativo la implementación de la definición de cómo va a ser ese control en cada plataforma. Es decir, qué vamos a mapear desde la abstracción hacia el control nativo. Por lo tanto, si navegamos, por ejemplo, el proyecto Android, tenemos una carpeta renderers y dentro de la carpeta renderers tenemos una clase llamada custom entry renderer, que con el atributo Sport Renderer le estamos indicando en este caso a Xamarin Forms A, cuando lances la aplicación, acuérdate de registrar este renderer para mí, que lo que va a hacer es una sobrecarga del entry renderer. Y como bien sabes, hay un par de métodos importantes en cada uno de los renderers: onElementChain y onElementPropertyChain. En el método onElementChain es donde habitualmente realizamos la inicialización del control nativo, así como de sus propiedades principales, suscripción a eventos, etcétera, etcétera. De igual forma, onElementPropertyChain es el método que se va a lanzar cada vez que se produzca un cambio en una de las propiedades de las bindable properties que contenga el control. En este caso estoy creando algo sumamente sencillo y es personalizar el color de fondo del control, pero a nivel nativo. Estamos utilizando el método setBackgroundColor que tenemos disponible en Android Views en todas las vistas y estamos asignando un color, en este caso nativo, un color de Android dentro de Android Graphics, un color verde claro, ¿vale? Si lanzamos este proyecto, pues el resultado va a ser justo el que esperamos, un entry personalizado con el color sencillamente verde claro. Pero esta es nuestra definición de nuestro entry. A la hora de portar código desde Xamarin Forms hacia .NET MAUI tenemos diferentes pasos. El paso quizás con más ganancia es convertir la arquitectura de Custom Renderer a la nueva arquitectura de Custom Handler. Sin embargo, vamos a llegar a ese punto en unos pocos minutos,
Pero previamente a eso existe otra posibilidad, que es utilizar lo que se conoce como el paquete de compatibilidad. ¿Qué es esto del paquete de compatibilidad? Bueno, en .NET MAUI tenemos, por supuesto, el código que define el control entry a nivel del core de MAUI, es decir, es la nueva clase que mapea desde la clase abstracta hacia el control nativo. Pero si solo se incluyese ese código en .NET MAUI, forzaría a que todo el código existente en Xamarin Forms a nivel de custom renderers requiera el proceso de adaptación a un custom handler. No es un paso sumamente complejo, no se requiere una cantidad de tiempo o esfuerzo muy elevado, pero sí que hay cambios. Para tener la transición lo más suave posible desde Xamarin Forms hacia .NET MAUI, lo que se ha incluido es una librería que se llama Compatibility. Habitualmente hablamos de ella como librería de compatibilidad, paquete de compatibilidad, etc. Y esta librería Compatibility lo único que incluye es todos los renderers que ya existían en Xamarin Forms. ¿Para qué? Bueno, gracias a esta librería podemos hacer lo siguiente. A continuación pasamos a un proyecto .NET MAUI. Lo puedes ver porque hemos pasado de los 3 proyectos nativos más la librería compartida a un proyecto único donde echamos un vistazo al proyecto. Bueno, aquí tenemos los diferentes targets, Android, iOS, Mac con Catalyst y Windows. Estamos utilizando el single project, proyecto único en MAUI, ¿vale? Tenemos la definición del control. ¿Qué cambia la definición del control? Nada. La definición de tu control va a ser exactamente igual. Pero, ¿y si mi control tiene propiedades? Bueno, si tu control tiene bindable properties, las bindable properties las vas a definir exactamente igual, con el mismo tipo de propiedad, usando exactamente la misma definición, mismo código para definir la propiedad bindable, etcétera, etcétera, etcétera. Si tu control también expone métodos, eventos, todo eso va a ser exactamente igual. ¿Dónde está el cambio? Bueno, en realidad no hay mucho cambio. De nuevo insistimos, gracias al paquete de compatibilidad, el objetivo es que haya pocos cambios. Dentro del proyecto MAUI hay una carpeta Platforms, donde hay una carpeta para Android, iOS, Mac Catalyst y Windows. El objetivo de estas carpetas es poder incluir aquí directamente código específico para estas plataformas. En este punto hemos creado nuestro Custom Entry Renderer. El código, ¿qué diferencias ves? Efectivamente, no hay diferencias en el código. El código de definición del renderer es exactamente igual. El objetivo es que puedas reutilizar todo el código de tu custom renderer con solo una serie de cambios necesarios. ¿Dónde? A nivel de namespace. Mientras que anteriormente, si navegamos al proyecto de Xamarin Forms, los namespace eran tales como Xamarin Forms. Este namespace pasa a ser Microsoft MAUI. Y mientras que antes utilizabas Xamarin Forms Platform Android, el nuevo namespace va a ser Microsoft MAUI Compatibility Platform Android. Es decir, el objetivo principal es puedes reutilizar todo el código sin cambios, sin necesidad de aprender nuevas formas para crear controles o nuevas formas en la arquitectura de los controles nativos con los handlers, etc. Reutilizando todo el código, solo cambiando los namespace desde Xamarin Forms a Microsoft MAUI utilizando el paquete de compatibilidad. Si lanzamos este proyecto, vamos a lanzar una aplicación .NET MAUI, en este caso en Android, en exactamente el mismo emulador que hemos utilizado previamente, y por supuesto el resultado va a ser el mismo. Tenemos un entry personalizado con el color de fondo verde, que es justo lo que estamos haciendo en el código. Esta es la primera vía y probablemente una recomendación habitual que suelo hacer. Es decir, si quieres portar
librerías, código desde Xamarin Forms a .NET MAUI, quieres portar tus controles, quizás el punto básico sea este. Reutiliza todo el código que ya tenías en Xamarin Forms cambiando en Namespace y de una forma rápida y efectiva vas a tener tu código funcionando en .NET MAUI. Probablemente, quizás en tus proyectos no tengas un proyecto y un proyecto. Es decir, no tengas todo el código de los renderers en directamente el proyecto de la aplicación. Probablemente tengas una librería. En el caso de Xamarin Forms, probablemente tengas una librería compartida y una librería nativa por cada una de las plataformas. En el caso de .NET MAUI, además de crear proyectos, puedes crear librerías de .NET MAUI. Si buscas por MAUI, tienes la opción de una class library que va a incluir soporte a todas las plataformas soportadas, a iOS, a Android, Mac y Windows. Si creamos una librería en este caso, por ejemplo, Compatibility Library, tenemos una librería donde podemos crear todo el código común como esta clase. Si lo indicamos fuera de la carpeta de Platforms, al igual que anteriormente en la carpeta de Platforms, podemos crear código específico aquí. Este sería nuestro custom entry y este platform class sería nuestro custom entry renderer. Lo único que nos quedaría sería referenciar esta librería que hemos creado en cada una de las aplicaciones MAUI que queremos, donde queremos directamente consumir el código de esta librería. Esta sería quizás la forma más sencilla. Vamos a ver cómo sería una forma un poquito más avanzada para finalmente acabar hablando de pros y contras de cada una de las opciones. Ok, continuamos, pero ahora viendo otra forma diferente de convertir nuestro código de Xamarin Forms, el código de nuestros custom renderers, pero en esta ocasión vamos a crear custom handlers. Veremos qué son los handlers, el por qué hemos cambiado de custom renderers a handlers y sobre todo qué diferencia hay con respecto al método anterior utilizando el paquete de compatibilidad y qué beneficios, pros y contras tenemos con respecto a la opción anterior. Al igual que antes, vamos a ver una aplicación Xamarin Forms, en este caso una aplicación llamada Custom Renderer, que si la ejecutamos, veremos que tenemos sencillamente un Custom Renderer con un entry de nuevo personalizado, una caja de texto totalmente personalizada. En esta ocasión lanzamos nuestra aplicación en un emulador Android y bueno, tenemos un entry, aquí vemos el placeholder y aquí tenemos directamente el entry. Podemos ver que tenemos personalizado el color del placeholder, entry, etc. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, en el proyecto compartido tenemos la definición de nuestro custom entry. Mientras que en el ejemplo anterior no teníamos ninguna propiedad bindable, ahora tenemos bastantes propiedades bindables. Estas propiedades vienen a definir pues el color de texto, del placeholder, el character spacing, el espaciado entre cada uno de los caracteres, la alineación del texto tanto horizontal como vertical, etc. De nuevo, por ejemplo, en Android tenemos una carpeta renderers y dentro de la carpeta renderers tenemos nuestro custom entry renderer. Es un custom entry renderer que utiliza la clase viewRenderer, la típica clase que utilizamos para crear un custom renderer, donde espera dos parámetros. Primero, cuál es la abstracción, cuál es la definición del código en Xamarin Forms, de nuestro control en Xamarin Forms, y cuál va a ser el mapeo que vamos a hacer a nivel nativo. En este caso, el mapeo que vamos a hacer es de custom entry hacia un edit test, el control con la caja de texto en Android y definido en Android widget. Bien, creamos el constructor del custom renderer y a continuación tenemos nuestros dos métodos principales, onElementChain y onElementPropertyChain. En onElementChain, cuando tenemos el onElementAnull, lo que hacemos es instanciar nuestro control, definir una serie de valores por defecto, en este caso son los valores por defecto de tanto del color del texto como del color del placeholder, y utilizamos el método setNativeControl, bastante habitual a la hora de crear custom renders, para indicar, hey, el edit test va a ser nuestro control nativo. Una llamada a los métodos update
habituales para setear los colores de texto, orientación por defecto, etc. Mientras que luego teníamos el método onElementPropertyChain, donde sencillamente era muy habitual tener algo como esto. Si la propiedad que está cambiando es el texto, actualizo el texto. Si la propiedad que está cambiando es el color del texto, actualizo el color del texto, etc. Cada uno de los métodos updateTest, updateColorTest, etc. habitualmente eran, bueno, métodos sencillamente donde hacíamos un mapeo entre la abstracción, que podíamos acceder a ella gracias a la propiedad element, y el control nativo definido en la propiedad control. Hasta aquí este custom renderer. Vamos a ver cómo pasarlo a un custom handler. Aquí tenemos otro proyecto, en este caso es un proyecto .NET MAUI. Vamos a lanzar el proyecto al igual que hemos hecho anteriormente, pero vamos a ver en este caso en lugar de la aplicación Xamarin Forms, la aplicación .NET MAUI. El resultado va a ser exactamente el mismo a nivel visual. Tenemos nuestro custom entry con su placeholder, con su color personalizado y si escribimos cualquier cosa en el texto, tenemos el texto, pero en esta ocasión con un color totalmente diferente. Vamos a ver en el proyecto cómo hacemos esto. Lo primero de todo es, vamos a ver dónde tenemos definido cada una de las partes. Tenemos una carpeta handlers con un custom entry. El custom entry en .NET MAUI es muy habitual definir los controles utilizando sencillamente interfaces, donde tenemos cada una de las propiedades. La propiedad text, la propiedad textColor, placeholder, etc. También tenemos un evento sendComplete, que es cuando notificamos que se ha completado de escribir texto. Esto es bastante interesante porque luego en la carpeta Platforms, donde definimos código específico por cada una de las plataformas, en Android hemos definido un Custom Entry Handler. Aquí empezamos a ver cosas interesantes. Lo primero de todo, View Handler. Antes utilizábamos View Renderer. Aquí tenemos una de las primeras grandes diferencias y motivos por los cuales se pasa de Custom Renderer a Custom Handler. El primero de ellos es rendimiento. Y es que a lo largo de los años y con el desarrollo sucesivo de Xamarin Forms hay varios aprendizajes que todo el mundo ha ido teniendo para mejorar el proceso de creación de controles personalizados. Uno de ellos es este, y es que si vamos al código de Xamarin Forms y navegamos hacia el View Renderer, vamos a hacerlo, veremos que el View Renderer en Android, en Xamarin Forms Platform Android, hereda de Visual Element Renderer. Y si navegamos a Visual Element Renderer, vemos que, oh, vaya, muy interesante. Todo Visual Element Renderer crea un Forms View Group, que no es más que un View Group personalizado de Android. Esto quiere decir que en el caso de Xamarin Forms, nuestro entry en la jerarquía visual no va a crear solo el control nativo que queremos crear, en este caso que es un edit test, sino que cada vez que creamos nuestro custom entry vamos a tener un view group que va a contener a el edit test. Mientras que en MAUI la clase viewHandler no es más, bueno, que una clase base auxiliar abstracta que no está creando ningún tipo de elemento padre auxiliar que nos ayude a hacer tareas de posicionamiento, tamaños, etc. Es una clase que sencillamente nos está otorgando los métodos y propiedades auxiliares que podemos necesitar a la hora de crear nuestro custom handler, pero no está creando ni aumentando nada en la jerarquía visual. Esto es interesante porque ya tiene su impacto en el rendimiento. Recibimos nuestra interfaz donde definimos cómo va a hacer nuestro control abstracto en .NET MAUI y aquí vamos a mapear en el control nativo. Pero pasamos al siguiente punto de mejora o otro de los motivos principales por los que se cambia la arquitectura de custom renderers a custom handlers y es la confusión. Sí, una vez que ya aprendes cómo crear custom renderers, era, bueno, relativamente sencillo conocer los métodos onElementChain, onElementPropertyChain, etcétera, etcétera. Pero aún así, había muchos casos de errores
bastante sencillos de cometer por no conocer exactamente todas las implicaciones de todo. Porque de entrada, un element chain y un element property chain suenan prácticamente igual. Ya tienes que aprender un poco, bueno, para qué sirve cada método. Luego, cada uno de los métodos recibía la propiedad, por ejemplo, en element chain recibe la propiedad new element o all element, muy útil para instanciar el control nativo, suscribirse a eventos, pero también para saber dónde realizar la de suscripción de eventos, etc. Esto no era tan habitual hacerlo. Y por eso muchos custom renderers tenían ciertas fugas de memoria porque era muy habitual hacer, por ejemplo, la suscripción a varios eventos. Por ejemplo, en el edit test, hacer la suscripción cuando está cambiando el texto, cuando no, cuando... Mientras que no era tan habitual realizar la de suscripción de eventos. Y era así sencillamente porque all element, new element, cuando uso uno, cuando otro, cuál es la diferencia. Eran más conceptos y más conocimientos a aprender y a conocer. Y de igual forma, todo este código, antes del base, después del base, ¿tiene alguna implicación? En definitiva, había una enorme cantidad de conceptos a conocer y a aprender para poder crear un custom renderer. Esto, con los custom handlers, se intenta mejorar. ¿Cómo? Dividiendo y vencerás, básicamente. Es decir, creando bastantes más métodos con nombres bastante claros para saber qué se está haciendo en cada uno de los casos. Por ejemplo, ¿dónde se crea el control nativo? En el método createNativeView. Un nombre bastante claro que deja claro que lo único que vamos a hacer aquí es devolver el control nativo que hemos decidido crear en cada uno de los casos. Todas estas tareas de inicialización que estamos haciendo aquí, como por ejemplo establecer colores por defecto, etcétera, ¿dónde los hacemos? Bueno, tenemos dos métodos. Cuando conectamos el handler, cuando se crea el control nativo y se inicializa todo, o cuando estamos realizando ya el dispose, estamos liberando recursos y estamos desconectando todo. ¿Dónde vamos a establecer colores por defecto o añadir, por ejemplo, listeners para escuchar cambios de texto? Cuando conectamos el handler. ¿Cuándo vamos a hacer lo contrario? Eliminar listeners de suscripción, liberar recursos, etcétera. Cuando estamos desconectando. ¿Vale? Esto es bastante sencillo de entender. A continuación teníamos onElementPropertyChain. Property Chain. Esto tenía también una serie de, digamos, aspectos a mejorar. Por un lado era que onElementPropertyChain Property Chain solo se lanzaba cuando cambiaba una propiedad. Y esto nos forzaba a hacer esto. Llamar a todos esos métodos cuando estábamos directamente en el onElementChain tras instanciar el control nativo. Para solucionar este problema, lo que se ha creado es un nuevo concepto llamado mapper, mapeador. El concepto de mapper es bastante sencillo. Básicamente tenemos un mapeador de propiedades donde lo único que estamos haciendo es mapear cada una de las propiedades de nuestra definición de control, recuerda, era una interfaz, hacia métodos. Estos métodos son métodos que estamos definiendo nosotros, públicos y estáticos. El nombre puede ser cualquier cosa, con lo cual es bastante más sencillo asociar dónde estamos realmente haciendo la actualización de una propiedad que en Xamarin Forms, porque en Xamarin Forms, bueno, tenías que recordar qué método estabas, normalmente muy habitual, privado, estabas utilizando cuando realizabas la actualización de cada una de las propiedades. El mapeador se encarga también de mapear y notificar los cambios de una forma bastante más efectiva. De entrada también hace toda la nueva actualización de propiedades y notificaciones tras inicializar el control, con lo cual no necesitamos hacer nada de esto directamente en los handlers. Y luego, por otro lado, todo este mapeo de cuando actualizo, etcétera, es directamente este nuevo código en el mapeador. Y de igual forma, otra de las cosas que se están cambiando en todos los handlers era esta. ¿Has tenido alguna vez que acceder a un renderer, copiar prácticamente el renderer y pegarlo en tu proyecto modificando pequeñas partes para adaptar lo que necesitas? Probablemente sí, y esto es sencillamente porque la arquitectura tenía esta serie de limitaciones. Tenía estas partes donde grandes partes importantes, como la actualización de propiedades en el renderer, eran privadas. Con lo cual, para hacer sobrecargas, no tenía más remedio que copiar
toda esta parte necesaria y básica del renderer, aunque fueses a hacer exactamente lo mismo. Esto es interesante porque en .NET MAUI los métodos de actualización, vamos a verlo por ejemplo en Android, son públicos, por lo cual esto quiere decir que cualquiera que quiera sobrecargar este custom entry puede acceder a estos métodos directamente. Además, la actualización de las propiedades se ha movido en .NET MAUI y es una recomendación que lo hagas también en tus custom handlers a métodos de extensión públicos. De esta forma, cualquiera también puede reutilizar y acceder a estos métodos de actualización públicos. Además, muy interesante el añadir sobrecarga de los mismos métodos con diferentes parámetros para permitir cambiar fácilmente el comportamiento habitual que se puede querer, por ejemplo, en este caso al actualizar una propiedad texto. Si paso un parámetro específico con colores, utilizar esos colores, si no, utilizar los colores que están definidos a nivel del control para, bueno, forzar y modificar directamente cambios de comportamiento de qué hacer en cada uno de los casos. Todo esto que acabo de indicar aquí lo tienes disponible en un repositorio llamado Xamarin Forms to .NET MAUI, donde puedes acceder al ejemplo anterior, que está en la carpeta Compatibility, o al ejemplo que acabamos de ver, que está en la carpeta Handlers. De igual forma, hay explicaciones tanto en español como en inglés de cómo portear un custom renderer a Xamarin Forms, de Xamarin Forms a .NET MAUI. Aquí podemos ver toda la explicación de qué es un custom renderer, cómo se creaban los custom renderers, por qué los cambios, que es un poco lo que hemos ido viendo de, bueno, la confusión con Element Chain, los métodos privados, rendimientos, etcétera, así como crear un custom handler, el concepto de mapper, etcétera, etcétera. Así que, bueno, llegamos hasta aquí viendo cómo convertir de un custom renderer a un custom handler. Espero que este vídeo te haya ayudado a aprender qué debes de hacer para poder portar tu código desde Xamarin Forms hacia .NET MAUI. Si es así, deja tu feedback en los comentarios del vídeo. Tienes también el me gusta y el recordatorio para poder notificarte de próximos vídeos. Así que nos vemos en el próximo.